Vamos hermanos, una vez más nos encontramos en este espacio en el canal de YouTube para tener esta serie de enseñanzas acerca de la crianza bíblica. Estamos viendo pastoreando el corazón de tu hijo. Vemos en la escritura que Dios usa la disciplina para con sus hijos. Hemos sido adoptados por Dios en el momento en que creemos en Cristo y parte de lo que el Señor usa es la instrucción, pero también usa la disciplina. Hay reprensión de parte de Dios para con su pueblo, en algunas oportunidades para con su iglesia, por conductas, actitudes, amonestaciones verbales, pero también vemos que hay disciplina física. Hebreos capítulo 12 nos habla de ella. Estamos viendo el método bíblico, adoptando un pensamiento bíblico con respecto a la crianza y sí que hay muchas inquietudes que pueden surgir ante el uso de la vara. Sabemos que nuestra sociedad ve el castigo físico como maltrato, como abuso infantil, pero a los ojos de Dios y a la manera de Dios, que aplicando los principios bíblicos que vemos en la escritura, vemos que es una muestra de amor y debemos hacerlo consistentemente, con gracia y en verdad, pero también sin ira, sin enojo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De manera que cuando hablamos de pastorear es que la vara va a ser el instrumento de Dios para que nuestros hijos entiendan primeramente su condición de pecadores y así los vamos a conducir a que conozcan al Salvador. Se deja este periodo de la infancia que muchos de nosotros no tenemos tanta memoria, ¿no? Podemos acordarnos de alguno que otro evento suelto o aislado, tal vez de un momento feliz o un momento traumático, pero muchos de estos recuerdos se van. Y Dios dejó esa infancia para que nosotros trabajemos inicialmente en su conducta, para que ellos se sometan a las autoridades, inicialmente a la autoridad de Dios, también a sus padres, y dejó toda esta etapa, toda esta edad en el uso también de la disciplina física para que ellos no recuerden a sus padres como unos tal vez abusadores o opresores, sino que lo recuerden como la autoridad puesta por Dios. Y bueno, entendemos que muchas de todas esas cosas de la disciplina y de la vara, el concepto humano es que no, yo voy a maltratar a mi hijo, yo le voy a pegar y él me va a odiar. Pero notemos que un hijo da descanso, un hijo con límites, un hijo disciplinado bajo la instrucción y los pautas y los parámetros bíblicos, es un niño feliz. Vamos a contestar algunas preguntas en relación al uso de la vara. ¿Qué si mi hijo me dice, pero es que no te escuché? No sé si les ha pasado, muy seguramente que sí. ¿Qué pasa si nuestro hijo no escuchó la instrucción? Le mandamos algo, hijo, por favor, tráeme la escoba. Él estaba jugando, estaba entretenido y no me escuchó. Debo disciplinarlo, no atendió la instrucción. ¿Qué debo hacer? Debo enseñarle a mi hijo, instruirle que debe aprender a escuchar la voz de su padre y distinguirla. Cuando habla de su padre, estamos hablando del papá o de la mamá. Entonces, que el hijo esté atento, que preste atención cuando sus padres le estén hablando. Debe aprender a distinguir la voz de entre todos los sonidos. Son muchos los casos que hemos visto en que el solo hecho de atender la instrucción y de escuchar la voz de su padre en ciertos momentos puede salvarle la vida a un hijo. Hay videos que circulan en internet de una madre que le dice al hijo, para. Y el hijo cruza una calle y lo atropella un vehículo y milagrosamente se salva, pero en medio de todo esto no aprendió a escuchar atentamente la voz de su padre. Y tal vez muchos de nosotros como padres tendríamos ilustraciones o casos en que simple el hecho de que le enseñamos a nuestros hijos a escuchar la voz y a actuar de una en obediencia puede salvarle la vida en momentos así al límite. Entonces, si nos dije no te escuché, debo instruirle, enseñarle y en dependencia del Señor determinar si le vas a disciplinar y castigar por no escucharte. El escritor del libro Pastoreando el corazón de su hijo menciona, ¿no?, que él tuvo que disciplinarlo porque no escuchó la voz y a partir de ese momento el problema auditivo se fue. Entonces es una buena pauta que podemos estar tomando también. Una más. ¿Y qué si mi hijo me está mintiendo? Wow, es una situación bien difícil, ¿no? Y presenta varias aristas. Si yo sé
que me está mintiendo, yo voy primeramente a hacerle ver a mi hijo el valor de la verdad, el valor de la integridad, el valor de que él entienda que debemos hablar verdad y más en nuestro círculo familiar, porque aquí hay transparencia, aquí yo me muestro como lo que soy. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entendemos que Satanás es quien usa la mentira, Satanás es quien engaña, y tu hijo, mira, no deberías vivir de esa manera, no me engañes, no me mientas. Yo debo hacerle ver lo que es lo valioso de la verdad, lo valioso de la integridad, pero también debo saber, ¿no? Y analizar las circunstancias, porque pueda que hay una situación que pronto yo desconozco lo que pasó y yo presumo y creo que mi hijo me está mintiendo, pero yo debo creerle a lo que él me dice. Yo debo confrontarlo, ¿no? Yo debo decirle, hijo, mira, me estás mintiendo. Algún día, como dijo el predicador, daremos cuentas a Dios. Estaremos delante del trono de Dios. A él no le podemos engañar, a él no le podemos mentir. Tú puedes mentir y engañar a mí, pero a Dios no le puedes engañar, a Dios no le puedes mentir. Si nuestro hijo no reconoce su pecado, no reconoce su falta, y yo presupongo, ¿no?, que está mintiendo, pues debo dejarlo así y no tratarlo como mentiroso. Es mejor fallar esta vez y preservar una relación. Yo estoy cuidando de una relación. Yo no estoy criticando, es que tú eres un mentiroso, es que siempre me mientes. No. ¿Listos? Yo presupongo que él me está mintiendo. Pero ahora, ¿cuál es la otra situación? Cuando yo sé claramente que me está mintiendo. Porque yo vi lo que él hizo, él no está reconociendo su pecado, yo debo discutir con él acerca de la integridad, acerca del hablar en verdad y hacerle ver también su pecado de la mentira y castigarle y disciplinarle por la mentira. Eso en la situación, ¿no? Son diversas y tal vez hayan otras que se me salgan aquí de la mano, pero yo debo ser consciente y debo primeramente confiar en lo que él me dice. Si yo desconozco la situación, confío en su palabra. Le hago ver que si me está mintiendo, pues está engañando a Dios y hacerle ver también. Pueda que él se escape esta vez, pueda que me engañe a mí, mientras yo desconozco lo que pasó, tal vez le pegó a su hermana o algo pasó y yo no sé toda la situación, él está mintiendo para quedar bien frente a mí, pero debo dejarlo pasar y ya cuando yo observe y sepa claramente la situación y que él me mintió, pues ahí sí yo entro a disciplinar y a trabajar en esa conducta que nos expresa esa necesidad del corazón de nuestro hijo. ¿M? Y que si no estoy seguro de lo que pasó, ¿no? Son situaciones, ¿no?, en las que de pronto no estábamos atentos, no estábamos en ese momento y vienen nuestros hijos llorando, vienen nuestros hijos con lágrimas, uno dice una cosa, el otro dice otra. Y yo cómo puedo saber el problema del corazón si la situación es totalmente ambigua. Su credibilidad aumenta cuando, pues, yo sé lo que ocurrió, pero si no sé, no debo disciplinar en ese caso cuando no sé qué es el asunto, no sé cuál es lo que pasó, ¿no? No debo simplemente, venga, usted, no. ¿Qué fue lo que pasó? Pa, pa. Y ya hay disciplina sin haber, sin tener la certeza de qué fue lo que aconteció. No debo disciplinar cuando yo no estoy seguro y no estoy atendiendo a esa necesidad del corazón. Ahora, y que si nada funciona. Muchas personas en una ocasión escuchaba a una familia que decía, no, es que eso de la disciplina bíblica y la vara, eso no funciona. Yo lo intenté y no funcionó. Entonces, bueno, hay varias cosas que debemos analizar, ¿no? ¿Será que estoy siendo inconsistente? ¿Será que estoy siendo inconsistente? ¿Será que de pronto un día digo, sí, voy a disciplinar a mi hijo y al otro día le paso por alto? Un día soy rígido, duro y exijo obediencia y al otro día entonces ya soy lapso y le paso absolutamente todo. ¿O será que estoy fallando en mi integridad, en mi relación con Dios o con mis hijos? Pretendo hacer las cosas solo, sin orar, sin depender del Señor, sin pedir su guía antes de disciplinar a nuestros hijos. Si de pronto estoy actuando solo o estoy dando instrucciones que yo no estoy cumpliendo, estoy exigiendo y siendo tal vez áspero con mi hijo, lo estoy provocando a ira.
¿Será que estoy usando la vara mal? ¿La estoy usando muy duro? ¿La estoy usando tal vez muy suave? ¿O lo estoy disciplinando sobre el pañal? Y tal vez él no está sintiendo dolor, sino simplemente se ríe cuando yo uso la vara. Tal vez lo estoy haciendo en público, le estoy generando vergüenza y no estoy aplicando muchas cosas de lo que está en estos principios y sobre todo en la palabra, en el libro de Proverbios y en estos videos que hemos charlado acerca de la vara. Pronto algo estoy fallando en algunas de esas cosas y debo examinarme primero a mí y ahí sí también examinar lo que está pasando y también ser consistentes y perseverantes. Toma tiempo, nuestros hijos irán aprendiendo la obediencia, nuestros hijos irán aprendiendo de nuestra consistencia, de nuestra disciplina propia y pues tomará un buen tiempito para que nuestros hijos lo entiendan, se adapten y se manejen en esos límites también. Y que sí es muy tarde, ¿no? Muchos de pronto conocen del Señor a una edad en que sus hijos ya habían crecido, en que de pronto están apenas entendiendo los conceptos bíblicos. ¿Y ahora qué hago? Mis hijos tienen 6 7 años, 9 años. Entonces yo debo examinarme a la luz de la palabra, primeramente como dice Mateo capítulo 7 y versículo 1 y versículo 5 que yo primero sacar la viga que está en mi propio ojo y entonces veré bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces yo, a la luz de la palabra, a la luz de los principios bíblicos que vemos del proceso de disciplina bíblica, de lo que es esta corrección con el uso de la disciplina física, pues yo debo sentarme y explicarle a mis hijos los nuevos conceptos. Yo debo tomar el tiempo, a nosotros nos pasó, ¿no? Que durante un buen tiempo estábamos aplicando mal toda la disciplina correctiva, haciendo muchas cosas mal. Eso se veía en rebeldía en nuestro hijo y tuvimos que tomar una pausa, estudiar el tema, sentarnos con él después de que ya lo teníamos claro. Le explicamos, mira hijo, mira, esto es lo que dice la Biblia, nosotros estamos haciendo esto no está bien. Le explico qué es la obediencia, le explico qué es la instrucción, le explico cómo se maneja la comunicación, cómo debo yo hablar, y le explico y le siento unas buenas bases. Pero también debo enfocarme en reconocer mis pecados. Entender que, ay, perdóname hijo, mira, yo la verdad te he disciplinado en ira, yo la verdad te he pasado por alto muchas de tus cosas y he estado siendo desobediente a Dios mismo. Reconozco mis pecados y pido perdón. Pasa que en este segundo punto a veces es que tú eres muy así, muy desobediente, es que tú eres muy grosero, tú eres muy tal, y nos enfocamos en otra persona y yo no estoy reconociendo mis pecados como padre. Entonces es un momento para primero sentarlos a explicar, segundo reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Lo tercero es decir, bueno hijo, de ahora en adelante entonces esto es lo que vamos a disciplinar. Va a haber disciplina física en estas y estas y estas circunstancias. Va a haber, vamos a darte la instrucción, vamos a enseñarte, vamos a aclarar qué es lo que esperamos de ti, cuál debe ser tu conducta, cuáles son tus actitudes, qué amerita cierto tipo de castigos y eso es lo que nos vamos a regir. Y lo cuarto es determinar cómo vamos a responder a la desobediencia, a la deshonra, cuando van a ser groseros con sus padres, ¿cómo vamos a responder? Entonces van a haber tantos balazos por esta situación. Lo vamos a hacer en privado, vamos a hacerlo de esta manera y vamos a funcionar sobre estos principios que vemos en la palabra. Entonces, finalmente, ser paciente, ¿no? Y depender del Señor, orar al Señor. Necesitamos de la gracia de Dios en la crianza de hijos y en toda área de nuestras vidas. Y requiere paciencia, diligencia, consistencia, fidelidad de nosotros como padres hacia nuestros hijos, entendiendo que lo hacemos en amor, entendiendo que es una misión de rescate, porque van camino a la perdición si nosotros no les disciplinamos. Y finalmente ser consistente, ser fiel y actuar bajo la gracia de Dios. Debo entender que mi hijo es caído, mi hijo es pecador, al igual que yo. Que Dios me ha otorgado gracia y misericordia a mí, me ha perdonado mis pecados, pero también mi hijo necesita gracia, necesita esa misma misericordia, necesita las verdades del Evangelio y necesita de la gracia de Dios y la salvación que le otorga a pecadores que no la merecen, que eso somos tú y yo. De manera que todo esto
El enfoque de la disciplina, de la instrucción bíblica es llevar a nuestros hijos a que conozcan la vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Cristo. La vida eterna es conocer al Padre. La vida eterna es llevarlos y conducirlos al Evangelio. Todos estos son los instrumentos y las herramientas de Dios para llevarlos a que ellos conozcan al Señor. Nuestra meta no es que nuestros hijos mantengan en línea y sean bien portados. La meta nuestra es que nuestros hijos conozcan al Señor, que le amen, que le sirvan, que le conozcan, que crezcan en la comunión con Él. De manera que el que nuestros hijos sean bien portados, ha de ser un fruto de que ellos ya conocen al Señor. Porque vano es trabajar en la conducta sin haber primero trabajado en su corazón. Entonces que nuestra meta sea esa, que nuestro propósito y todo lo que hacemos en casa, ese trabajo sea en pro del Evangelio, en pro de la salvación de nuestros hijos. Vamos hasta una próxima oportunidad. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, inquietud acerca de este tema de la disciplina física, pues déjenlo aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por atender hasta el final del video. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y chao, chao.